Es como, yo no por eso, yo creo más tiene que ser el tema que cuando estudio, así para las pruebas, Bien, por favor, que sientan que la micro se va. Vamos a iniciar una sesión de curso de bioquímica, en lo cual lo que vamos a apreciar corresponde a lo que se denomina como vías metabólicas. Las vías metabólicas son los mecanismos que se ponen en juego dentro de las células para lograr algún efecto. Si hay una respuesta dentro del organismo, básicamente eso va a depender de cómo se activan las vías metabólicas, ¿no es cierto?, para dar respuesta a una problemática. Lo que nosotros vamos a ver ahora corresponde al nivel basal. Yo interrumpo por si acaso. Yo interrumpo. Para que lo tengan clarito. Ese es el profe más jodido de la facultad. Para que vayan asimilando, si no, pregúntenle por acá. Así que, habitualmente, yo saco a la pizarra, me gusta mucho eso de que ustedes presten atención. Si tengo que estresarlos para eso, es un buen estrés. Porque genera un grado de prestar atención, lo que significa independizarse del alrededor y estar prestando atención a lo que están mirando. Porque eso fue lo que se les va a preguntar en la prueba, lo que van a tener que saber ustedes cuando tienen que ver un animal o una situación patológica particular, ustedes saben interpretar adecuadamente esta cosa. Así que por eso que les ruego que presten atención y se concentren. Bien, lo que vamos a ver hoy día corresponde a estos dos procesos que son glicólisis y gluconeogénesis o gliconeogénesis, y también vamos a ver ciclolactosa. Son tres vías metabólicas, pero que están relacionadas estrictamente con lo que es la glucosa. ¿Qué es lo que es la glucosa? ¿Qué entienden por glucosa? Si se lo tienen que explicar a su abuelita, ¿qué le dirían? ¿Polisacárido? No. ¿Qué es lo que es la glucosa? ¿Qué pasaron? Una salud química, o sea, no venían de paseo acá. ¿Qué es lo que es? Un azúcar, pero es una cosa muy general. Un azúcar de 5 o 6 calorías. ¿De 5 o 6? De 6 carbonos. ¿Qué otra característica tiene? Es una molécula que tiene 6 átomos de carbono. Orientación puede ser alfa-beta, pero depende, eso tiene que ver con otros aspectos. Pero primero veamos, porque la abuelita no va a entender que lo que va a entender. ¿Fuente de energía? Tiene energía alta relativa con respecto a quién. Un ácido graso, por ejemplo, de 6 átomos de carbono proporciona más energía que lo que proporciona una glucosa. Pero ¿qué es en sí mismo? Es una estructura que tiene 6 átomos de carbono que se define como un monosacárido. Es una unidad que puede formar un anillo, puede estar en su forma lineal o puede estar en forma cíclica. ¿Qué tipo de enlace permite la formación cíclica? ¿Qué tipo de enlace? ¿Cómo se denomina el enlace que permite que la glucosa se cicle como un anillo, ¿no es cierto?, como una estructura piranósica? ¿Glucosina? ¿Ah? ¿Un enlace de glucosina? No.
El enlace glucosídico une unidades de monómeros. Podría formar un disacario, trisacario, polisacario al final. Pero ¿qué es lo que es la glucosa en sí misma? Son 6 átomos de carbono, el primer carbono es un grupo aldehído y después son polihidroxi, o sea, son puros grupos hidroxilos alcohólicos. Y finalmente terminan en un grupo CH2OH, que es un alcohol primario. La pregunta es una molécula polar o no polar? No polar. ¿Por qué? ¿Por qué consideran que la glucosa puede ser polar? Lo que tiene una consecuencia. O sea, cuando uno habla que es polar o no polar, hay una consecuencia, probablemente tanto. Mire. Se disuelve en agua, ¿Y por qué? porque es polar. ¿Y por qué? Porque los iones del agua se llevan a los polos del otro, del azúcar. Hay un dipolo, el agua es un dipolo. ¿No es cierto? Tiene oxígeno y tiene hidrógeno, y por lo tanto hay 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y es un dipolo. Entonces la pregunta ahora es, ¿por qué el agua es un dipolo? En una parte negativa y otra positiva. ¿Y por qué? Por electronegatividad. Por la electronegatividad. Todos los átomos tienen distintas electronegatividades. Y por lo tanto el oxígeno es más electronegativo. Y cuando tiene el grupo OH, en el caso de la glucosa, la electronegatividad del oxígeno es 3,5, la del hidrógeno es 2,1 y la del carbono es 2,5. Es decir, el más electronegativo es el oxígeno. Atrae los electrones del enlace y por lo tanto el oxígeno queda negativo y el hidrógeno que está al lado queda positivo. Y eso forma un dipolo. Y esa interacción de ese dipolo puede interaccionar con el agua y por lo tanto se solubiliza. O sea, la clave para entender si una molécula es o no polar tiene que ver con las electronegatividades químicas. O sea, son elementos que no pueden perder de vista. Y a su vez, una estructura como un ácido graso no es polar, o sea, no es polar y no se va a solubilizar en agua como le pasa el aceite, por ejemplo, en agua, que forman 2 capas. Y la pregunta es ¿por qué? Porque la diferencia de electronegatividad que hay entre el carbono y el hidrógeno es muy pequeña. 2,5 para el carbono, 2,1 para el hidrógeno, 0,4 la diferencia. Está un enlace covalente, pero sin duda que no hay una diferencia de electronegatividad tan potente como para producir un dipolo tan intenso que le permita solubilizarse en agua. Entonces ahí es la diferencia. Es decir, todo esto depende de la electronegatividad y entender que los átomos son todos con las mismas características desde el punto de vista de que tienen protones, tienen neutrones en el núcleo, tienen electrones alrededor, pero igual que nosotros tenemos cabeza, tronco, ¿no es cierto?, piernas, brazos, pero no somos iguales. Tenemos los mismos elementos, pero no somos iguales. ¿Ah? Esa es la gracia que tiene, por ejemplo, el agua. Bien. Lo que vamos a ver hoy día se relaciona entonces con cómo esta glucosa se distribuye dentro del organismo en primer lugar y en segundo lugar cómo se metaboliza dentro de la célula. Entonces lo primero es entender de que a nivel intestinal se va a producir este fenómeno de la absorción y aquí tenemos 3 monosacáridos, la glucosa, la fructosa y la galactosa, y se produce este fenómeno de absorción que pasa a la sangre y hay una hormona que es la insulina y esta insulina entonces permite que las células capturen la glucosa desde el plasma sanguíneo. La glicemia es la concentración de glucosa plasmática en la sangre y por lo tanto se produce una distribución de la glucosa después de la ingesta de alimentos que permite entonces que 2/3 van al hígado y 1/3 va a la circulación general. O sea, en ese sentido el hígado cumple un rol relevante dentro del metabolismo. Esta concentración, como les dije, se denomina glicemia y todas las células requieren el ingreso de glucosa a su interior. Ese es uno de los elementos clave. La diabetes, ¿por qué se presenta?
La glucosa, o sea, disminuye la capacidad de captura por parte de la célula y por lo tanto aumenta la glucosa en el plasma sanguíneo. Y si se aumenta la glucosa en el plasma sanguíneo, significa que se elimina vía urinaria. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ese organismo? Pierde agua, porque la glucosa se solubiliza en un cierto volumen determinado. ¿No es cierto? Para flotar todos necesitamos un volumen, ¿no? Si ustedes se tiran la harina, a lo mejor no flotan todos, pero otros sí podrán flotar. O sea, hay un volumen de agua suficiente para permitir una capa de solvatación de cada molécula de glucosa. Por lo tanto, si aumenta la glucosa, aumenta la diuresis. Y aumenta también, ¿qué cosa? Si se elimina agua, ¿qué hace? Deshidratación. Se va produciendo deshidratación. ¿Y qué es lo que hace en consecuencia? Aumenta el consumo de agua. Polipsia. Entonces esas son características que uno va describiendo producto de nada más que esta concentración plasmática. Bueno, aquí aparecen solamente la forma entonces cómo se captura. Hay dos transportadores, ¿no es cierto? Uno que está vinculado a sodio, ¿no es cierto?, que está acá arriba, que es un cotransporte entre glucosa y sodio que ingresan a la célula intestinal. Aquí estamos en el lumen intestinal, las velocidades intestinales están ahí arriba, y por lo tanto permite el ingreso de glucosa y también de iones sodio, y por el otro lado entonces se captura potasio, pero al mismo tiempo por el lado apical, o sea, hacia el lado del vaso sanguíneo que irriga a la célula, entonces hay unos transportadores que se denominan GLUT, y estos GLUT entonces permiten el paso de la glucosa hacia la sangre, o sea, a lo que es o la fructosa o la galactosa. Y ahí aparece también otro ejemplo de estos mismos transportadores a nivel de los riñones, el que el GLUT está presente, ¿no es cierto?, y está transporta acoplado a sodio, también se puede presentar. O sea, aquí tenemos el túbulo en el riñón y que permite el ingreso de glucosa hacia el vaso sanguíneo y por lo tanto en la parte apical, o sea, hacia el lumen del túbulo del riñón, se produce la captura de sodio y glucosa y hacia el lado apical, hacia el lado más bien del vaso sanguíneo, se va a producir entonces el paso de sodio a través de este otro mecanismo. Así que esas son parte de las formas como se producen. Hay mecanismos, está todo vinculado a mecanismos. Las células todas tienen proteínas en su superficie que permiten interconexiones, que permiten mensajes entre las células o, en este caso, en distintos compartimentos dentro de un órgano. Aquí están los GLUT. Estos transportadores que se expresan producto del aumento de la insulina, por ejemplo, y que se expresan en la membrana celular. Tienen la característica entonces que tienen una conformación determinada. Aquí aparece esta proteína GLUT que está abierta en este caso, ingresa una molécula de glucosa, cambia conformacionalmente este transportador de tal manera entonces que se abre hacia el lado intracelular. Y de esa manera expulsa la glucosa, pero en el lado interno de la célula, y el transportador nuevamente se abre para poder capturar otra molécula de glucosa. O sea, ese es el mecanismo que tiene para producir el ingreso de glucosa hacia la célula. Profe, disculpe, acá Sí. preguntan, ¿qué era la GLUT? Es un transportador. Solamente transportador. Transportador. Aquí aparece un mecanismo de regulación que trato de incorporar un poco para que puedan ubicarse un poco en el concepto general, ¿no es cierto?, de lo que significa esto. Tienen órganos como el caso del páncreas. El páncreas tiene una porción endocrina y otra exocrina, o sea, produce enzimas que van a la digestión de lípidos, ¿no es cierto?, de proteínas dentro del intestino, pero por otro lado tiene una parte endocrina que tiene que ver con la liberación de hormonas. Entre estas hormonas, entonces, está la insulina por un lado y glucagón en otro, y ambas concentraciones de hormonas están reguladas de acuerdo a qué? A la concentración de glucosa plasmática. O sea, si sube o baja, es la secreción de una u otra hormona.
Y en este caso, suponiendo un ingreso, un aumento de glucosa plasmática, o sea, aumento de la glicemia, se libera insulina, y eso, esta insulina que va a favorecer la captura de glucosa por parte de la célula, en general. Y de esa manera, entonces, por ejemplo, acá hay un caso del hígado que captura glucosa, ingresa glucosa al interior de los hepatocitos, y esta glucosa puede ser utilizada, ¿no es cierto?, metabólicamente de forma directa para producir energía, o bien se almacena en forma de glucógeno o glicógeno, que es un polímero. Cuando yo hablaba de la glucosa, es un monómero, son las unidades fundamentales. Pero el polímero son grandes asociaciones de estos monómeros, ¿no es cierto?, que van estableciendo cadenas entre sí. ¿Qué tipo de enlaces se producen entre estos monómeros para producir el glicógeno o el almidón? ¿Qué tipo de enlace hay? Química. Últimos capítulos de química. ¿Qué tipo de enlace se produce entre los monómeros para producir polímero en este caso? ¿Cómo se denominan esos enlaces? No. ¿Quién da más? ¿Alfa? ¿Alfa qué? ¿Ah? Alfa 1,4, pero me están dando como el final de la película y falta la parte gruesa. ¿Qué tipo de enlace es el que está ahí? Glicosídico. Glicosídico, efectivamente. Son enlaces glicosídicos alfa 1,4. ¿Y en qué parte se encuentran los beta 1,4? Glicosídicos beta 1,4. ¿Ah? ¿Es la celulosa? La celulosa. Que forma parte de los vegetales, son enlaces tipo beta. Lo que aparentemente podría significar una diferencia que no tiene ninguna importancia, más allá, entre comillas, de lo que uno podría considerar como burocrático, pero tiene una importancia tremenda evolutivamente. El enlace alfa, que está en el glicógeno, que está en el almidón, nosotros podemos digerirla. Nosotros, de hecho, tenemos una alfa-milasa porque rompe el almidón, ¿no es cierto?, y genera unidades más pequeñas que se pueden absorber, unidades de glucosa o disacáridos, ¿no es cierto?, maltosa. Y hay una maltasa que se libera en el intestino y va liberando las unidades de glucosa. Pero las beta nosotros no las podemos digerir. No tenemos las enzimas necesarias para romper los enlaces beta. Y por lo tanto, cuando ustedes consumen celulosa, eso es parte de la fibra del alimento. Y nosotros no la podemos digerir. Entonces la pregunta es cómo la evolución ha logrado modificar esto, es a través de los rumiantes. Los rumiantes, ¿qué es lo que tienen en el estómago? ¿Qué tipo de estómago tienen? El rumen, pero ¿qué parte? Eso es parte de un conjunto. A mí me lo pasaron como poligástrico, o estómago compuesto. Tienen lo que es el retículo, tienen lo que es el rumen, con saco dorsal, un saco ventral, tienen el omaso, y el abomaso que viene a ser como el estómago verdadero nuestro, el estómago, el monogástrico. Y en el rumen aparece una población de bacterias y protozoos. Y esa población de bacterias y protozoos es capaz de liberar enzimas que hidrolizan los enlaces beta-glicosídicos, que son 1,4 en el caso de la celulosa. ¿Y cuál es la gracia que tiene eso? Bueno, que entonces pueden liberar las unidades de glucosa. Y uno pensaría, bueno, entonces el rumiante hace uso de esas unidades de glucosa. No, señores. La glucosa la utilizan los microorganismos porque hicieron la pega de liberar la glucosa. Entonces, en gran medida, el consumo de la glucosa que viene de la celulosa la utilizan los mismos rumiantes, o sea, las mismas bacterias, para sus fines metabólicos. Y liberan, como parte de su metabolismo final, ácidos grasos que se denominan volátiles. Ácido acético, propiónico y butírico. 2, 3 y 4 átomos de carbono. Y eso entonces lo que utiliza el rumiante es básicamente el ácido propiónico para la producción de glucosa dentro del hígado. Entonces, cuando uno evalúa la concentración de glucosa plasmática en el rumiante, en las vacas, es más baja la concentración de glucosa respecto a otras especies.
Entonces, esa cosa del enlace alfa-beta tiene una repercusión desde el punto de vista de cómo las especies se han ido adaptando frente a las fuentes nutricionales. Bueno, como consecuencia de ello, entonces, lo que está haciendo es la insulina es tratar de disminuir la concentración de glucosa. Y en el caso contrario, lo que está ocurriendo es que si la glucosa baja en la sangre, el páncreas libera glucagón y que permite entonces, ¿qué cosa? Degradar el glicógeno que está almacenado particularmente en el hígado y en el músculo, y libera las unidades de glucosa, y de esa manera entonces lo que estamos logrando es que se incremente la glucosa plasmática. O sea, hay una regulación por cuanto una hipo o una hiperglicemia son complejas. Aquí solamente para indicar los tejidos que uno normalmente considera de importancia desde el punto de vista de la regulación orgánica y relacionado entonces con esta parte energética. El hígado sin duda que cumple un rol central a nivel del organismo, lo mismo el cerebro utiliza fuertemente la glucosa para su metabolismo, que está Doble piso. Ahí está. Me encanta la tecnología. El tejido adiposo y el músculo. Soy el tipo más antitecnológico que existe. Pero el más antitecnológico. Soy ignorante tecnológico. Hago lo esencial, ¿no? Así que para que se formen una opinión. Vean. Aquí está lo mismo anterior, solamente para indicar de que si la glucosa no puede ingresar a la célula, hay causales de tipo hormonal, la ausencia, la disminución de la producción de insulina o fallan los receptores que capturan, ¿no es cierto?, la insulina y por lo tanto expresan menos el GLUT como transportador a nivel de la membrana celular y ahí se adquiere este cuadro de diabetes. Y en consecuencia, si falla este aporte de energía, entonces el organismo echa mano a otra reserva que hay, que son los triglicéridos. Y estos triglicéridos entonces van al hígado y van a aportar los ácidos grasos necesarios para ser utilizados como fuente energética, lo mismo el glicerol, que también puede ser utilizado con fines energéticos. Bien. Por otro lado, entender un poco que el metabolismo en general tiene una cierta secuencia. Ustedes lo que tienen acá arriba, cuando hablamos de proteínas, polisacáridos y lípidos, ¿qué es lo que estamos entendiendo cuando utilizamos esas palabras acá? ¿Estamos hablando de polímeros? Estamos hablando de polímeros, de estructuras grandes, que son las que nosotros consumimos y los animales van a también a consumir en su alimento. Y cuando planteamos los aminoácidos, la glucosa para el caso de los polisacáridos, el glicerol, los ácidos grasos para los lípidos, ¿qué estaríamos entendiendo? Que son las unidades básicas. Son las unidades fundamentales, ¿no es cierto?, que van a dar origen a ese polímero. Y a nivel digestivo, a nivel de lo que significa todo el sistema digestivo, o sea, desde la cavidad bucal, ¿no es cierto?, hacia el intestino delgado, lo que nosotros estamos logrando, entonces, en esta primera fase, es degradar de alguna manera, en términos de enzimas, hacia monómeros que puedan ser absorbidos. Esa es un poco la lógica, ¿no es cierto?, del sistema. Y finalmente, todas estas moléculas van siendo degradadas, ahora ya dentro de la célula muchas veces, con el objetivo de generar una molécula común a polímeros diferentes entre sí, y que esa es la molécula de acetil de CoA. Ahora la glucosa se transforma en piruvato dentro del fenómeno de glicólisis que vamos a revisar ahora, y después viene lo que es, después del piruvato pasa a acetil de coenzima A, el ciclo de Krebs que lo ubicamos en el organelo subcelular, se ubican las mitocondrias, y finalmente
lo que vamos a lograr es una combustión total que finaliza con la producción de agua y anhídrido carbono. Pero eso es hablar de los desechos. Lo importante es la producción de ATP que se pueda lograr de adenosín trifosfato, que es una molécula que aporta energía, ¿no es cierto?, para realizar las transformaciones, y de esa forma entonces vamos a establecer que muchos de estos mecanismos confluyen, ¿no es cierto?, en dirección a la mitocondria con la finalidad de obtener energía. Esa es la lógica de las clases que vamos a ver. Y por otro lado, los aminoácidos tienen un grupo amino. Y aquí, ¿qué ion es este? ¿Qué molécula es esta? ¿Eh? No. ¿Cómo se llama? Amonio. Es un ion, el ion amonio. Le falta el signo positivo. Es un ion. Y se va a eliminar también desde el organismo. Esta molécula, en su forma de amoníaco, es tóxica dentro del organismo. Por lo tanto, tiene que ser eliminada a través de sintetizar una estructura que no sea tan tóxica como es la urea. La urea, entonces, es un producto de combinación de moléculas que permiten, entonces, son dos nitrógenos y un anhídrido carbónico que forman la molécula urea, y de esa manera entonces se elimina a través de la orina. Aquí está la molécula que yo les preguntaba al comienzo. Aquí está la forma lineal, ¿no es cierto?, de la glucosa. Esta es una D-glucosa. Y D-glucosa porque el penúltimo grupo hidroxilo está mirando hacia la derecha. Y lo lógico es que esta estructura, sin duda, que es más bien didáctica porque uno la está en línea recta, pero en el fondo las estructuras no son lineales. ¿Por qué no son lineales? ¿Por qué la glucosa no es lineal? La ponemos así para que se entienda que el grupo 1 está arriba, que el aldehído y ahí hacia abajo. Pero, ¿por qué no es lineal? Las polaridades de enlaces simples, ¿Y qué pasa con eso? que pueden girar los enlaces, que son como hijos. Sí, pueden votar, pero ¿qué más? Porque los átomos entre sí se repelen. O están formados, están uniéndose entre sí a través de los mismos enlaces. No, pero, por ejemplo, los dos oxígenos que aparecen como juntos se repelen entre sí. Estos que están acá, Abajo. El rosado con el terrible. sí, pero esto se da como en esta figura lineal. Aparecen cerca. Por eso, se repelen, entonces toman la posición más alejada entre todos posible. Ya, ¿y cuál es esa estructura tan alejada de una? ¿Cómo se llama eso? Tetraédrica. Una estructura tetraédrica. ¿Y eso por qué es? Porque antes del oxígeno y el átomo. ¿Por qué tiene esa visión tetraédrica la toma de carbono? ¿No por la cantidad de enlaces? No. ¿Cuánto electrones? Sí, perdón, allá. Es una forma más estable, pero ¿por qué estable? Porque se forma un enlace entre el alcohol y el aldehído. Sí, pero eso es para formar un enlace. Estoy hablando de por qué esta estructura que está lineal, en el fondo es la misma que está acá. Y para eso entonces no es lineal. Si está, ¿no es cierto?, de una forma media curva acá, es porque hay algo que no está relacionado con lo lineal. Y aquí está más real que esto. La pregunta es, ¿qué pasa con los átomos de carbono? ¿Más estable? ¿Sí o no? Sí, claro, más estable, pero ¿por qué? La distancia es equivalente a la que, o sea, la que cada átomo está del otro. Sí, sí, perfecto. Pero, no. ¿Disminuye el estado de oxidación? Bueno, ¿ustedes conocen el término de hibridación del átomo de carbono? Sí. Química. ¿Y qué significa la hibridación del átomo de carbono?
Cuando se juntan los orbitales. Se juntan los orbitales Los electrones de valencia. y los 4 electrones de valencia que quedan, digamos, dispuestos lo más alejados uno del otro. Y esa disposición de los electrones lo más alejados de uno del otro corresponde a un tetraedro regular. Y ahí se ubica después el otro enlace, entonces no es el enlace el que produce la situación. Es porque los electrones ya están distribuidos de esa manera. Bien, acá, esto solamente para darse cuenta de que se va a formar un enlace N-acetálico entre el aldehído y el alcohol, el penúltimo alcohol, de la forma D, y se forma este enlace N-acetálico que de alguna manera explica el por qué se puede formar esta estructura cíclica de la glucosa. Pero todas ellas están formando parte de un equilibrio, coexisten, las tres formas. La forma, entre comillas, abierta y la estructura de tipo cíclica, que son dos. Esta que está aquí, el OH está mirando hacia abajo, por lo tanto corresponde a la alfa, y la que está mirando el carbono numérico, que es un carbono asimétrico que aparece acá, está mirando hacia arriba y esa es la forma beta. Por lo tanto, cuando se forma la celulosa, lo que está ocurriendo es que los monómeros que están interaccionando entre sí corresponden a esta estructura de tipo beta. En cambio, cuando forman el almidón o el glicógeno, la parte que va a funcionar, que va a prevalecer es la forma alfa, para formar el polímero del glicógeno. Bien, entremos en materia. Cuando usted tiene la molécula de glucosa, que aparece acá, esta molécula de glucosa, por cierto, con los transportadores que ya les mencioné, va a ingresar a la célula. Y aquí participa una enzima de la membrana celular, que es la exoquinasa. También hay una glucoquinasa, pero no se la voy a presentar ahora. Y esta enzima lo que permite entonces es la fosforilación de la glucosa a través de utilizar ATP. O sea, las moléculas orgánicas muchas veces se fosforilan, no siempre, pero se fosforilan gracias a la presencia de ATP. Esta molécula que vamos a fabricar al final, que es de alta energía, está siempre presente en muchos de estos procesos. Bueno, y en consecuencia se va a formar glucosa 6-fosfato. Ahí está la glucosa. Ahora, desde el punto de vista de todos los procesos en los cuales se usa la glucosa, es necesario que la glucosa ingrese a la célula. Y este aspecto que he mencionado, de fosforilar la glucosa, tiene dos elementos a considerar. Uno, que si ustedes se dan cuenta, lo que estamos haciendo a través de incorporar una molécula de fosfato es que aumenta el número de cargas. Si aumenta el número de cargas, esta glucosa 6-fosfato no se arranca de la célula, no vuelve a salir. Dos, esta glucosa 6-fosfato además se convierte en una molécula de mayor energía que la glucosa sola. El segundo aspecto. Ahora, si la glucosa, esta 6-fosfato que está aquí, tiene que salir de la célula, por ejemplo, en el caso, que es el único caso prácticamente, el hígado como elemento central, el riñón un poco, pero la verdad es que fundamentalmente en el hígado tiene que haber una enzima que es una glucosa 6-fosfato fosfatasa. Asa significa que le saca el fosfato, elimina el fosfato de la glucosa 6-fosfato y de esa manera entonces la glucosa queda libre y puede salir hacia el citosol. O sea, ahí hay un juego importante desde el punto de vista de cómo se podría mantener la glicemia. Si el hígado almacena glicógeno, ¿no es cierto?, va a producir en algún momento glucosa 6-fosfato y para poder sacar esa glucosa 6-fosfato de la célula tiene que sacar el fosfato necesariamente. Y eso lo sacan enzimas que se denominan fosfatasas, en general. En cambio, las quinasas habitualmente lo que hacen es incorporar el fosfato por distintas vías, pero incorporan un fosfato. Bueno, esta glucosa 6-fosfato
tiene distintas posibilidades de destinos metabólicos dentro del citosol. Porque aquí no entramos en un organelo subcelular, estamos entrando solamente al citosol, ¿no es cierto? A la parte como líquida, por así decirlo, de la célula. Y tiene distintas posibilidades. La que vamos a ver aquí corresponde a este paso, que va de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato a través de una enzima que es una glucosa 6-fosfato isomerasa. ¿Qué es lo que son los isómeros? Que son estructuras que se escriben igual, pero que tienen distintas estructuras. No sé si me explico. La posición de los enlaces es distinta. De forma más simple, ¿qué es lo que es un isómero? La misma molécula, pero con disposición. Es que no son igual moléculas. La fructosa y la glucosa no son exactamente ¿Tiene iguales. la misma forma molecular? ¿Y qué significa la fórmula molecular? La cantidad de elementos. Exactamente. La fructosa y la glucosa tienen exactamente la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de oxígeno y la misma cantidad de hidrógeno. Pero la organización que tienen es un poco distinta. Por eso es que se habla de una isomerasa. Una enzima que mantiene los isómeros y lo único que hace entonces es producir esta glucosa 6-fosfato. Por otro lado, la otra posibilidad que tiene esta glucosa 6-fosfato es ir al ciclo de las pentosas, que es lo que vamos a ver más adelante, aquí en la misma clase, que es una glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y que produce el ácido 6-fosfoglucónico. Y por otro lado, puede ir hacia la síntesis de glicógeno y para eso entonces necesita transformarse de glucosa 6-fosfato a glucosa 1-fosfato. Y para ello entonces participa una mutasa, mutar posición, cambia la posición 6 del fosfato a la posición 1. Y de ahí para adelante hay una ruta que permite la síntesis de glicógeno. O sea, estos son los caminos posibles y que se dan más en un tipo de células que en otro. Esto es lo que se tiene que aprender. Ahí está la glucosa. Y ustedes se dan cuenta de que aparece la glucosa 6-fosfato, la fructosa 6-fosfato, y aquí aparecen flechas que van en sentido opuestos, pero de una manera tal que no es exactamente la reversión de la reacción. En un sentido, está siendo catalizada por una enzima y el proceso contrario lo cataliza otra enzima. Y por lo tanto tienen distintos sustratos muchas veces para llegar al mismo producto. O sea, ¿qué significa? Vamos para atrás. ¿Qué significa esta flecha en doble sentido? ¿Cómo la define? Cuando uno la coloca, porque uno está expresando algo a través de la flecha en ambos sentidos. ¿Qué está expresando? ¿Ah? Son reversibles. Son absolutamente reversibles. Sin embargo, cuando estoy colocando la flecha en de esta manera, significa, vuelvo a insistir en eso, que la reacción en este sentido es irreversible propiamente tal. O sea, tiene que haber una enzima distinta que puede catalizar el proceso contrario. Entonces, cuando yo les decía que la glucosa 6-fosfato, ¿no es cierto?, para salir de la célula requiere una fosfatasa, bueno, significa que es la enzima distinta a la quinasa que permite el ingreso, ¿no es cierto?, la glucosa 6-quinasa, la glucoquinasa que permite entonces la formación de la glucosa 6-fosfato dentro de la célula. Son enzimas distintas, ¿no? Y con procesos distintos. Uno saca fosfato y por lo tanto no es el mismo equilibrio que una reacción reversible propiamente tal. Después, esta fructosa 6-fosfato, así que quedan ser más rápido. Esta fructosa 6-fosfato se transforma en fructosa 1,6-difosfato. Y por lo tanto, ese también es un proceso que tiene enzimas diferentes. Y este paso
este paso de fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6-difosfato, es la etapa que regula la vía metabólica. Es como cuando uno regula el flujo de agua, ¿no es cierto? Entonces uno hace una regulación. Bueno, en este caso, estas enzimas que participan acá son reguladas y de esa manera entonces, digamos, favorecen o desfavorecen la ruta metabólica en un sentido y por lo tanto la están favoreciendo en sentido contrario. Y después viene el gliceraldehído 3-fosfato, que es la etapa de las triosas. ¿Qué significa triosas? ¿Cómo definen la glucosa? La fructosa son exosas. Tienen 6 átomos de carbono. Cuando yo hablo de triosas, significa que tienen 3 átomos de carbono. Ahí tienen el gliceraldehído 3-fosfato, dihidroxacetona fosfato, 1,3-difosfoglicerato, 3-fosfoglicerato, por ahí también está el 2-fosfoglicerato y el fosfonol piruvato, y ahí tenemos entonces como la etapa final de la glicólisis aeróbica. Y el lactato viene a ser la glicólisis anaeróbica. O sea, ¿Profe? cuando hay... Sí, perdón, A ver, veamos. ¿puede repetir la diferencia, por favor? Dice la característica que no... Diferencia entre... Entre, digan, las flechas. Mira, la verdad es que se las voy a explicar más adelante porque tengo otras que van a explicar lo mismo. Así que dile que tengas paciencia. El piruvato se puede transformar a lactato en el citosol o bien a acetil-CoA dentro de la mitocondria, como les decía anteriormente. Y, por otro lado, el glicerol, que viene de los lípidos, puede transformarse a dihidroxacetona fosfato. O sea, hay interrelaciones entre distintas vías metabólicas que pueden afectar a los lípidos, pero que alguna interrelación acá. Ya, vamos a dejar eso hasta ahí para poder avanzar porque creo que... Bien, el primer paso que yo les mencioné de la vía glicolítica, un poquito más en detalle para que lo vean, solamente corresponde a esta exoquinasa que tiene la glucosa, que requiere ATP y requiere magnesio como cofactor. Hay muchas, cuando uno dice los microminerales que se utilizan dentro de la célula, ¿no es cierto? Cuando uno consume calcio, consume hierro, tienen finalidades, ¿no? Porque cumplen roles dentro de la actividad enzimática o dentro de la síntesis de algunas moléculas. Bueno, en este caso es un cofactor de la exoquinasa y además requiere ATP y por lo tanto se está utilizando ATP en esta ruta. Entonces, es una especie de contradicción, porque uno dice, bueno, pero si esto es para esta vía que vamos a analizar, la vía glicolítica, es para producir energía, ¿cómo es posible entonces que estemos gastando energía? Estamos haciendo uso de este tipo de moléculas. Ya lo vamos a ver. Por otro lado, si ustedes hacen una visión termodinámica de este proceso, que es el único ejemplo termodinámico que les voy a poner para no boiarlo, dice relación con el hecho de que si ustedes analizan en un fluido ensayo, por así decirlo, y vemos lo que es la glucosa más un fosfato inorgánico, glucosa forma glucosa 6-fosfato y agua, el delta G de la reacción es más 13,8 kJ por mol. ¿Qué me dice eso? ¿Quién está diciendo ese valor? ¿Quién no es? ¿Espontáneo? No es espontáneo. Es una reacción no espontánea. Entonces la pregunta es, bueno, si esta reacción no es espontánea, ¿cómo logramos que sea espontánea? ¿Qué podemos hacer para que la reacción pueda transcurrir a nivel metabólico? Y aquí ustedes se dan cuenta de que acoplamos a esta reacción, ¿no es cierto?, la que tenemos allá arriba, que tiene su delta G de la energía libre de Gibbs de más 13,8 kJ, la asociamos a la hidrólisis del ATP. Y ahí tienen la ATP, más el fosfato inorgánico, ¿no es cierto? Y esta reacción de hidrólisis de ATP es de
menos 30,5 kilojoules, el signo negativo me está indicando de que la reacción es espontánea. Y uno hace la relación, entonces una reacción tironea a la otra, permite que la otra reacción sea posible, una que no es espontánea, y esto se denomina entonces reacciones acopladas. Yo acoplo reacciones para permitir entonces que el proceso transcurra en una dirección. Por lo tanto, el balance de esta reacción acoplada sería menos 16,7 kilojoules por mol. La diferencia entre las dos. Me voy a la segunda reacción corresponde a esta, en la cual veíamos que la glucosa 6-fosfato se podría transformar a fructosa 6-fosfato, y eso lo logra a través de una glucosa 6-fosfato isomerasa. Son isómeros los dos, y por lo tanto logramos producir esta transformación. Y lo que ustedes ven aquí, entonces, es esta fructosa, ¿no es cierto? ¿Y qué tipo de enlace hay aquí en el caso de la fructosa? Para que sea cíclica, para que sea una estructura furanósica. ¿Qué tipo de enlace es? En el caso de la glucosa, ¿qué tipo de enlace permitía la forma cíclica? No, esa es la unión de los monómeros. Es un hemiacetal, en el caso de la glucosa. Es un enlace hemiacetal porque permite la forma cíclica. Y es un hemicetal en el caso de la fructosa. Y acá tenemos esta enzima fructoquinasa, que es la enzima entonces que es regulada para lograr este proceso en el cual esta fructosa 6-fosfato va a quedar como fructosa 1,6-difosfato. Ahí están los dos fosfatos, son 1 y 6, y aquí también se requiere ATP. Y también requiere magnesio. Es decir, son procesos entonces que, en este caso, es unidireccional. Esta reacción que estoy planteando aquí es irreversible, considerando a esta enzima y considerando al conjunto de elementos que están participando acá. Ahora, esta molécula, la fructosa 1,6-difosfato, este paso les decía que es regulado, requiere ATP. ¿Cuánto ATP ya hemos gastado? 2. Y, por lo tanto, hay moléculas que van a permitir entonces su regulación. Por ejemplo, si aumenta el citrato a nivel citosólico, corresponde a un estímulo negativo, o sea, inhibe la actividad de la fosfofructoquinasa, lo mismo que el exceso de ATP. Si hay un exceso de ATP, también se inhibe a esta enzima. En cambio, la fructosa 2,6-difosfato o la adenosin monofosfato o el adenosin difosfato estimulan a esta enzima. O sea, hay reguladores. Para que esta enzima sea regulada, ¿qué característica tiene que tener la enzima? ¿Qué tiene que tener esta enzima para poder ser regulada de esta manera? Que aparece un metabolito como el citrato que puede aumentar su concentración, puede disminuir su concentración citosólica, y eso entonces permite que aumente o disminuya su actividad. Si aumenta el citrato, evidentemente se va a inhibir la actividad de la fosfofructoquinasa. Pero ¿qué tiene que tener la enzima para que permita esto? Un sitio activo ¿Qué es lo que hace el sitio activo? es en donde sus datos se unen encima. Y ahí, ¿y forma qué? Enzima sustrato. Hay un complejo enzima sustrato, pero ese complejo enzima sustrato se traduce en algo. Se va a formar el producto. O sea, el ciclo activo es para generar el producto, que lo logra a través del complejo enzima sustrato, que queda enzima producto y se libera el producto. Pero este otro caso, aquí yo no estoy hablando del sitio activo, habrá otro sitio dentro de la enzima que permita esta modificación. ¿Membrana? ¿Ah? La membrana. No.
importante este tema, ¿eh? De regulación sumamente importante. ¿Qué se le ocurre por ahí atrás? La platea. ¿Qué tiene una enzima que permite que sea regulada de esta manera? ¿Ah? Es que los inhibidores son... Es que el inhibidor es otra cosa. Es una molécula que se parece, por ejemplo, al inhibidor competitivo. Y ese inhibidor competitivo se parece estructuralmente al sustrato. Y como se parecen, se confunde la enzima, pero que lo que se confunde es el sitio activo. Ese es un tipo de inhibición. Pero, ¿y acá cómo regulamos esto? ¿Dice acá con receptores? No, Con otra enzima no. Profe, dependiendo del medio, quizás si es que hay más o menos azúcar, puedo decir así. No. ¿Se entrega? ¿Han escuchado de las enzimas alostéricas? ¿Qué caracteriza una enzima alostérica? Que tiene un sitio alostérico. Así como hablamos del sitio activo, hay un sitio distinto al sitio activo que se denomina sitio alostérico. Y ese sitio alostérico, ¿a quién aloja? No va a alojar al sustrato, por cierto. ¿A quién va a alojar? A estas moléculas, como el caso del adenosín monofosfato o al citrato, y se une a ese regulador alostérico. Entonces hablamos de reguladores alostéricos porque se unen primero al sitio alostérico, es lo primero que tiene que ocurrir, y modifican la forma de la proteína, dejándola más proclive a unirse al sustrato, o la dejan con una exposición, ¿no es cierto?, una conformación espacial que limita la unión al sustrato. Se pueden dar las dos situaciones, como aparece acá. Hay reguladores alostéricos que van a aumentar la actividad enzimática y otros que van a inhibir la actividad enzimática. Por lo tanto, la clave de estas regulaciones alostéricas es esa, que hay moléculas que modifican su concentración, digamos, en la célula, y de esa manera entonces pueden mejorar, ¿no es cierto?, la actividad enzimática o no, pero a través de unirse al sitio alostérico. Acá tenemos la fructosa 1,6-difosfato, y aquí aparece una enzima que se denomina aldolasa. O sea, hasta la fructosa 1,6-difosfato se cumple la etapa de las exosas dentro de la vía glicolítica. Y la aldolasa lo que hace es cortar esta molécula en dos partes, dos chozas, y produce el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona 3-fosfato. Entonces ahí está la dihidroxiacetona 3-fosfato y el gliceraldehído 3-fosfato, y que son interconvertibles entre sí, ¿no es cierto? Hay una enzima, una tirosa fosfato isomerasa que lo único que hace es traspasar de un lado al otro, o sea, son interconvertibles. No es una situación definitiva que queda como una choza en particular, sino que entre las dos chozas puede haber transformación. Aquí hay una particularidad que lo vincula esto al metabolismo de los lípidos. Por eso quiero hacerlo acá. Esta molécula se denomina glicerol. Tiene 3 átomos de carbono, tiene 3 grupos de hidroxilo, y por acción de una enzima que se denomina glicerol quinasa utilizando ATP, esto no tiene nada que ver directamente con la vía glicolítica. Es un apéndice que sale del metabolismo, ¿no es cierto?, de la glucosa, y por acción de esta glicerol quinasa formamos lo que se denomina como glicerol fosfato, glicerol 3-fosfato. Esta es la forma activa del glicerol, y finalmente viene una enzima que se denomina glicerol fosfato deshidrogenasa, que utiliza niacina dinúcleótido en su forma oxidada y la reduce capturando hidrógeno, y de esa manera oxida a este carbono que corresponde a qué cosa, ese carbono. ¿Cómo caracterizan ese carbono? ¿Eh? Es quiral, ¿sí? ¿Qué más? Pero, ¿qué más tiene?
¿Sí? Agua. ¿Ah? Agua. No. No, tóxico. Óxido de hidrógeno. No. Este alcohol es un alcohol secundario. ¿Y por qué? Porque el carbono es secundario. El carbono está unido a dos átomos de carbono, por lo tanto es secundario. Los dos carbonos de los extremos son primarios. Ese carbono es secundario, el alcohol es secundario. Y este alcohol, ¿no es cierto?, pierde los hidrógenos. Pierde los hidrógenos. Y los hidrógenos que él no acepta, la niacina dinucleótido, y forma el niacina dinucleótido en su forma reducida, porque capturó hidrógeno. Y este grupo alcohol, que es un alcohol secundario, se transforma en ¿qué función? ¿Qué función es esa? Es una acetona. ¿Qué estado de oxidación tiene este carbono y qué estado de oxidación tiene este carbono? Electronegatividad del oxígeno 3,5, 2,5 el carbono, 2,1 el hidrógeno. ¿Qué estado de oxidación tiene este carbono? Porque si estamos hablando de una oxidación, ¿cómo lo demostramos? ¿Qué estado de oxidación tiene este carbono? Más uno. ¿No? ¿Quién da más? Cero. Cero. Toma el electrón del hidrógeno, ¿no es cierto? Pero pierde su electrón en la combinación con el oxígeno. Por lo tanto, el balance es cero. Gana uno, pierde el tiro uno. ¿Qué estado de oxidación tiene la acetona? Menos 2. Menos 2. ¿Sí? ¿Menos 2? ¿El carbono? Más dos, porque ¿En menos 2? 3,5, 2,5. ¿Dónde están los electrones? Para el oxígeno. El oxígeno queda negativo. Menos 2. Más 2. Subimos el estado de oxidación de 0 a más 2. Por lo tanto, con eso nos demuestra que estamos hablando de una oxidación. Y si hay una oxidación, simultáneamente tiene que haber una reducción. O sea, no es que sea una cosa independiente de la otra. Necesariamente están las dos juntas. ¿Profe? ¿Sí? Acá preguntan, ¿por qué entonces las enzimas podían ser reguladas? ¿Por qué las enzimas son reguladas? Son reguladas por muchas cosas. Son reguladas de partida por el pH. El pH va a regular la protonación o deprotonación, por ejemplo, los grupos ácidos carboxílicos o los grupos aminos. Y eso automáticamente implica una modificación. Si uno tiene una enzima y la coloca en una batería de tubos con distintos pH, no en todos los tubos va a funcionar igual, porque eso la va a afectar, la puede afectar. O la temperatura, como elementos generales, también la pueden afectar la enzima. Hay enzimas que son termoestables y a altas temperaturas no tienen problemas, en cambio hay otras que son termolábiles y por lo tanto puede funcionar. Es decir, esos son los aspectos generales. Pero lo que yo específicamente estaba hablando respecto a las enzimas alostéricas. Esas enzimas porque regulan vías metabólicas, y eso es lo interesante que tienen. Y al regular vías metabólicas, lo que se modifica dentro de la célula no es en su composición totalmente estable. Hay metabolitos que cambian sus concentraciones permanentemente dentro de la célula, depende del estatus energético de la célula. Y por lo tanto esos metabolitos van a regular a esta actividad enzimática y eso depende de las concentraciones. Entonces las concentraciones son los elementos importantes que lo estaba haciendo mención, pero sin duda que la temperatura y el pH son factores que van a mejorar o a limitar la actividad enzima. profesor, Sí. ¿Por qué en el primer paso pierde un fósforo, el ATP? Porque es una reacción acoplada. Está vinculada de alguna manera, porque esto es como la etapa final del asunto. Pero generalmente cuando tú logras esto, es porque de alguna manera se produce una interacción entre el ATP y este sustrato. O sea, hay unas etapas intermedias que también se van produciendo y que te permiten esta transformación. No es tan, eso es como el resumen.
Pero los mecanismos de reacción nosotros habitualmente no los vemos, pero el mecanismo es mucho más complejo. Y por eso estaba hablando un poco del glicerol para salirme en este apéndice, para que ustedes entendieran de que hay que lo usar el entero. Aquí tenemos un triglicérido. ¿Qué tipo de enlace hay aquí? Este es el glicerol que les mostré anteriormente, que está al medio. Están unidos los ácidos grasos. ¿Qué tipo de enlace hay aquí? Son enlaces éster, que es el grupo ácido carboxílico con el alcohol. Es un enlace. Y lógicamente cuando se produce la hidrólisis de un triglicérido por acción de enzimas que se denominan lipasas, ustedes lo que logran es el glicerol, más en este caso 3 ácidos grasos que se liberan, ¿no es cierto?, que se rompen por estos enlaces. Y en consecuencia, bueno, evidentemente que este glicerol puede ser utilizado energéticamente para vincularlo a la glicólisis, o a la gluconeogénesis, mejor incluso, como va a ver. Ya. Aquí es como el resumen de lo que estamos mirando. Glucosa, primera etapa, hexoquinasa, ATP, glucosa 6-fosfato, lo que ingresó a la C. Luego, la glucosa, ¿no es cierto?, 6-fosfato, por la fosfoglucosa isomerasa, tenemos la fructosa 6-fosfato, y luego, por acción de la fosfofructoquinasa, utilizando nuevamente ATP, o sea, tenemos ATP aquí, ATP acá, utilizamos, fabricamos, sintetizamos, mejor dicho, la fructosa 6-difosfato, más el adenosín-difosfato, etc. Hasta ahí tenemos la etapa de las hexosas, y la etapa de las hexosas, ustedes se pueden dar cuenta, que define gastos, utilización de ATP. A continuación, viene la etapa en la cual, por acción de la aldolasa, se produce esta acción de romper la hexosa en dos triosas, la dihidroxiacetona fosfato, gliceraldehído fosfato, y que a su vez entonces son interconvertibles por acción de esta triosa fosfato, ¿cierto?, isomerasa. Entonces ahora, a través de esto, empezamos la etapa de las triosas. Gliceraldehído fosfato es la etapa que sigue aquí a continuación. Eso significa que si sigue la vía glicolítica a través del gliceraldehído fosfato, significa que automáticamente la dihidroxiacetona fosfato se tiene que transformar en gliceraldehído para poder, necesariamente. No queda como dihidroxiacetona fosfato. En presencia de meacil-adenildinucleótido más fosfato, por acción de una deshidrogenasa, va a producir el ácido 1,3-bifosfoglicérico. O sea que el fosfato de la posición 3, pero se incorpora este fosfato inorgánico, cosa que normalmente es raro que lo vean, pero se incorpora este fosfato a la estructura, formando un enlace que se denomina éster fosfórico, que es casi más que este, viene a ser casi un anhidrio, que son enlaces altamente reactivos. Este que está acá arriba. Este es un éster fosfórico, en cambio este ya es un anhidrio fosfórico prácticamente. ¿Y qué se produce? Meacil-adenildinucleótido en su forma hidrogenada. Lo que significa entonces de que estamos logrando lo que se denomina poder reductor. No es poder popular, es poder reductor. ¿Ya? Ojo. Porque esta molécula después va a servir como elemento necesario para hidrogenar a otras moléculas. Bueno, a partir de esto, de este ácido 1,3-bifosfoglicérico, y en presencia de adenosín-difosfato, se produce esta reacción de una fosfoglicerato quinasa, o sea, fosforilación, pero haciendo uso de este fosfato. Esta fosforilación no va a ocurrir a través de ATP, sino de lo que se denomina fosforilación a nivel de sustrato. Y este fosfato que está aquí se traspasa al adenosín-difosfato y va a producir ATP. O sea, está produciendo en la vía lacteosa dos elementos importantes. Uno,
Y así ademite el nucleótido reducido, 1, y 2, está produciendo ATP. Y por otro lado genera el ácido 3-fosfoglicérico, que está allá abajo. Ahora, este ácido 3-fosfoglicérico, a través de una mutasa, fosfoglicerato mutasa, el fosfato de la posición 3 pasa a la posición 2. Ahí. Por lo tanto, este ácido que está allá arriba es el mismo que está acá abajo. Ácido 2-fosfoglicérico, ahí está, y por acción de una enolasa, que requiere magnesio, como varias otras enzimas, transforma en el fosfoenol pirúvico. Pregunta. Si usted tiene que tomar una muestra de sangre para evaluar la concentración de glucosa plasmática, la glicemia, resulta que sacan la sangre, van con una jeringa, ¿no es cierto? Sacan la sangre. ¿La sangre qué contiene? ¿Eh? ¿Perdón? Plasma. Plasma sanguíneo, ya. ¿Qué más? Plaquetas, células blancas y plasma. ¿Perdón? ¿Más? De nuevo. Células rojas, plaquetas, células blancas y plasma. Plasma sanguíneo, ya. Después era agua, proteínas, sal. Claro, cuando uno hace la centrifugación, tú colocas una centrifugación a 1000 G, digamos, las células rojas se van abajo y entre medio queda una línea apenas visible, una línea blanca, que esta representa los glóbulos blancos, y arriba va a quedar el plasma sanguíneo en la medida que tú lo hayas obtenido con anticoagulante. Ya. El anticoagulante lo que impide es la coagulación, la transformación de una proteína que es fibrina, que es soluble en el plasma sanguíneo, en una proteína insoluble, que es el fibrinógeno, ¿no es cierto?, que es la proteína soluble, se transforma en fibrina, que es insoluble, y eso tiene que ver entonces con la formación de los coágulos, etc. Por lo tanto, ustedes lo que tienen ahí son células, cuando sacan la muestra de sangre. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que si yo quiero medir la concentración de la glicemia entonces no va a ser la misma a los 5 minutos que yo la mida, a los 10 minutos, a los 15, a los 20, a la media hora, a una hora. Porque ustedes se pueden dar cuenta que la glucosa está en las células ahí. Y las células siguen consumiendo glucosa. Entonces la medición de la glicemia va a variar en función del tiempo que yo demore en hacer la determinación. ¿Qué tengo que hacer? Frío. Para que vaya más lento. Sí. O sea, generalmente se tratan siempre en refrigeración, pero más que eso. ¿Ah? No hay lápiz aquí de... Necesitamos. Háblele. Ya le trajimos el morro de los plumones. Para personas de acá. ¿La activamos? No, sí, voy a colocar así. Sí, además que sí. No le mandamos una foto a los... Ustedes van a usar como anticoagulante esa molécula. ¿Cómo se llama? Química, fluoruro de sodio. El fluoruro de sodio va con un polvito blanco que está en el interior del tubo y ustedes a ese tubo le incorporan la sangre. Y la agitan suavemente, porque si la agitan con mucha fuerza rompen las células. ¿Ah? Y lo que ocurre entonces es que se disocian y el sodio por aquí, el flúor negativo por acá y el magnesio que está más 2 se une a 2 flúor y forma el fluoruro de magnesio. El fluoruro de magnesio, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está quitando calcio, está quitando magnesio del sistema y por lo tanto frena, porque yo les dije que el magnesio participaba como cofactor en varias reacciones enzimáticas y por lo tanto frena la vía glicolítica. Y al frenar la vía glicolítica podemos medir exactamente lo que está en el plasma.
y además uno va a quelar el calcio. Se une al calcio, evita la coagulación sanguínea. Entonces tiene un doble rol. Evita, digamos, que continúe la glicólisis, y por otro lado, te queda el lápiz. Y por otro lado, lo que estaba permitiendo entonces es que no coagule la sangre. Entonces vamos a tener plasma y no el suelo, ¿no? Vamos a pedir ese paso. Bien. Ahora, este fosfonol pirúvico, el que tenemos acá, enol porque hay un doble enlace entre carbono y carbono. Existía un hidroxilo ahí originalmente. Este fosfonol pirúvico lo que logra entonces es reaccionar con adenosindifosfato a través de la piruvato quinasa y formar el piruvato o ácido pirúvico más ATP. Bien, ¿cuál es el balance que ustedes ven desde el punto de vista de la cantidad de ATP? Porque yo veo que acá se han producido 2 ATP y se han gastado 2 ATP, por lo tanto la vida glipolítica vale poco. ¿O tienen alguna opinión contraria? Bueno, todavía falta para que, porque en total creo que eran 30 y tantos ATP. Sí. Pero ustedes aquí lo que han visto, ¿cuánto genera la vía glipolítica en ATP o no genera nada? Puro gasto, ¿no? Porque se usaron 2 ATP en la etapa de la exosa, y ustedes han visto que se han producido 2 ATP en la etapa de la chiosa. ¿Sí? ¿Qué piensan? ¿Y qué pasaría si yo les dijera que realmente el balance no es 0, sino que es un balance positivo de 2 ATP? ¿De dónde estoy inventando ese par de ATP? ¿Qué piensas? Tal vez se revisaron los que se usaron la primera vez. El truco está ahí. O sea, este paso que yo les estoy mencionando de la choza hacia abajo indica un gliceraldehído, pero la dihidroxiacetona fosfato se transforma también en gliceraldehído, por lo tanto este proceso que están mencionando se repite. Por lo tanto son 2 ATP y hay 2 diacinas de nucleótidos adicionales que se producen. Bien, esta etapa de piruvato quinasa, la realizamos por la piruvato quinasa para producir el ácido pirúvico, es una reacción que no es reversible. Con esta flecha, con este puntillado de flecha, lo que les estoy indicando es que son varias etapas que permiten que este proceso sea reversible, o sea, entre comillas, que podamos volver a sintetizar el fosfonol pirúvico. No es tan sencillo. En consecuencia, aquí tenemos lo que es un poquito el balance de esta situación, en la cual en la etapa de las exosas, ustedes se dan cuenta que se utiliza ATP, aquí gasto ATP en la base de la exosa, y acá en la etapa de las, estamos produciendo, ¿no es cierto?, ATP, y al mismo tiempo entonces estamos produciendo las coenzimas reducidas, y así al dinucleótido de esta manera. ¿Se entiende hasta ahí? He tratado de reinsistir, pero la única idea es que ustedes puedan ser capaces de alguna manera de poderlo dibujar. Cuando ustedes lo dibujen, se darán cuenta que lo memoricen, porque tienen que memorizar. Acá hay una etapa interesante,
que yo creo que todos la hemos sufrido alguna vez, y que es la siguiente. Cuando tienen el piruvato, que es la etapa final de lo que se denomina glicólisis aeróbica, hay una fase que se denomina glicólisis anaeróbica, y que es la siguiente, en la cual este piruvato se transforma en lactato o ácido láctico, por acción de esta lactato deshidrogenasa en un proceso absolutamente reversible dependiente de niacin-anin dinucleótido. Esta reacción, que está aquí, ustedes se dan cuenta, la glicólisis genera este poder reductor, y este poder reductor permite entonces llevar a cabo la síntesis de lactato. Y por lo tanto queda nuevamente disponible el niacin-anin dinucleótido en su forma oxidada para ser reducido en la vía glicolítica. Entonces hay un ciclo de esta coenzima en su estado oxidado y reducido. ¿Cuándo se produce esto? Uno, imagino que ustedes todos habrán hecho alguna vez algo de deporte y se habrán cansado. ¿Y qué es lo que va ocurriendo? Que cuando usted está haciendo deporte, el músculo está trabajando. Cuando estoy diciendo que el músculo está trabajando solamente, claro, uno habla de la contracción muscular. Esa contracción muscular se debe a una producción de ATP. Y la producción de ATP en muchas oportunidades va haciendo del uso de la glucosa. Y mantenemos la contracción muscular. Pero eso también requiere de otra cosa, no solamente la glucosa, requiere el oxígeno. Y cuando ustedes están caminando o están trotando, por ejemplo aquí, bueno, está el profesor Pino, que el profesor Pino ya se fue. Pero antiguamente lo hacían correr aquí, o el cross del lado de Aeronomía, ¿no es cierto?, alrededor de la cancha de fútbol ahí, hay un cross. Y ustedes, entonces, uno trotaba, para la alumna eran 3 vueltas a la cross, para los alumnos eran 6 vueltas. Y de esa manera, entonces, a la última vuelta, iban varios pidiendo agüita. ¿Y qué significa eso de, entre comillas, pedir agüita? Y la vía que ustedes ya no están haciendo glicólisis aeróbica, están haciendo glicólisis anaeróbica. Es decir, el piruvato, que debe entrar a la mitocondria para entrar al ciclo de Krebs, resulta que todo eso es pironeado por la presencia de oxígeno. Si no hay oxígeno, entonces automáticamente el piruvato se va a transformar en lactato. Y de ahí entonces vienen los dolores musculares, la sensación de fatiga, aumenta la acidez que se produce dentro del citosol, etc. Entonces, es bueno tenerlo presente. Pero también hay otros elementos que hay que considerar. Por ejemplo, el glóbulo rojo. El glóbulo rojo no tiene mitocondria. Y si no tiene mitocondria, ¿cuál es el producto final de la glicólisis? Porque la única fuente de energía que está usando es la glucosa. Entonces, ¿cuál es su producto final del glóbulo rojo que no tiene mitocondria? Lactato. ¿Me fijan? Entonces, no todo es igual. No todo funciona exactamente igual y depende de las condiciones. Si ustedes oxigenan bien, la glicólisis es aeróbica. Y ahí viene entonces la diferencia que hay a nivel muscular cuando uno ve a los corredores de 100 metros planos, 200 metros planos, que hacen un trabajo anaeróbico muy importante. Pero ustedes ven a los maratonistas, y los maratonistas, ¿cuál es la característica que tienen? Que son súper delgados. Y pueden correr los 40 kilómetros sin problema. Porque son súper delgados. ¿Y eso por qué? Porque tienen un metabolismo básicamente aeróbico. Entonces ellos van manteniendo el proceso de la glicólisis y van manteniendo la formación de ATP en el largo plazo. En cambio, el que corre en distancias cortas, que tiene que ser muy rápido, tiene condiciones anaeróbicas importantes. Entonces el oxígeno no le da y tiene que tener fibras en mayor proporción anaeróbicas para llegar a contraer adecuadamente y desarrollar una carrera. Sí. Profe, ¿cuál era la coenzima que actuaba en la producción de lactato? Niacin. Creo que está aquí. Niacin-anin dinucleótido. Y esta es su forma reducida. Y se vuelve a reoxidar en el proceso. Ya. Ya, vamos a hacer un pequeño recreo para que... No, si podría seguir hablando hasta más tarde.
Ya, solamente 10 minutos. A los 10 minutos voy a cerrar la puerta. Para que lo tengan clarito. El Caiza no es traidor, así que ya saben.